Reciban un cordial saludo cada uno de los que están conectados en este momento. Gracias por acompañarnos en nuestro servicio de adoración de hoy día 20 de septiembre del año 2020. Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Estamos, como siempre, gustosos de que usted pueda estar con nosotros. Queremos empezar leyendo la palabra de Dios en el libro de Colosenses. Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que esta palabra sea significativa para cada uno de nosotros y que nos motive a adorar al Señor como Él se merece. Padre, tú eres el único que es digno de recibir adoración y alabanza en este día, pues tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, y eso es lo que confesamos hoy día. Padre, recibe nuestra ofrenda de labios en esta mañana, y Señor, tú recibe también nuestro corazón y aliméntalo tú con tu palabra, Padre. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró.
cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad.
la sangre del Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, sino de Jesús la sangre. Sino de Jesús la sangre. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, y en su amor tan grande e infinito siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, al entrego alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera a ti, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Tus promesas
Ahora le llamamos arte a la pornografía, anticuada a la mujer decente, auténtico al desobediente, buena familia a la familia con dinero, compensación al robo, criterio abierto a la carencia de valores, culto a aquel que lee todo lo que cae en sus manos, detalle a la amante, educar a pagar una escuela cara, engañar a hacer lo que nos da la gana aunque sepa que va en contra de Dios, franqueza a la grosería, hacer el amor a fornicar, idiota al hombre bueno, intelectual al que habla o escribe excluyendo a Dios de sus obras, habilidad al engaño, imbécil al que perdona, madurez a la conciencia cauterizada, sincero al irrespetuoso, para adultos a espectáculos inmorales, producto al hijo del vientre de una mujer, prudencia a la cobardía, rehacer su vida al adulterio, responsabilidad a la comodidad de no querer tener hijos, saber vivir a malgastar el dinero en todo tipo de placeres. Es obvio que nuestra sociedad postmodernista ha puesto de cabeza la ética moral, pues a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le nombra como bueno. La nueva humanidad, según Pablo, debe desvestirse de estos conceptos errados para vestirse con los de Cristo Jesús. Continuando con las características del nuevo hombre, hoy en este sermón veremos que éste, en primer lugar, trabaja para ayudar a su prójimo y en segundo lugar, edifica a otros con su lenguaje. Entonces, el nuevo hombre trabaja para ayudar a otros. Eso dice el versículo 28. Leámoslo, por favor. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Este versículo puede que sea la descripción más sorprendente de la conversión del Nuevo Testamento. El ladrón ha de convertirse en generoso. Aquel que delinquía para satisfacer sus deseos egoístas debe ahora trabajar para suplir las necesidades de los demás. Este es un ejemplo asombroso de lo que Pablo ha venido diciendo de lo que es despojarse y vestirse, o del morir y resucitar con Cristo. Pablo instaba a los creyentes a trabajar con sus manos como parte de su buen testimonio hacia los demás y para no depender de nadie. Su meta era que los creyentes fueran económicamente autosuficientes y que apoyaran a los necesitados. Pablo aborda 3 temas en este versículo: el respeto a la propiedad ajena, el valor del trabajo y la virtud de la generosidad. Con un mandamiento, el apóstol indica de qué otro hábito pernicioso debemos despojarnos. Dice al inicio, una vez más, de ese versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. Este es un mal que no solo aquejaba a la sociedad del tiempo apostólico, sino la nuestra también. Las diversas maneras de cómo robar casi no tienen fin. El fraude, la sustracción de unas monedas de la cartera de mamá, la no devolución del dinero recibido en exceso, el no pagar sueldos justos, el esclavizar a personas según un negocio ilícito, la negativa a pagar una deuda, el consumo de un producto dentro de un supermercado y no registrarlo en caja, la elevación intencional de las cotizaciones dentro de un proyecto, el aumento desproporcionado de los costos operativos de una empresa, la concertación de precios de un producto por sus expendedores, las ventas de productos basados en el esquema piramidal, falsear los gastos de viáticos en las instituciones gubernamentales, reportar horas de trabajo no laboradas, la abstención de declarar ingresos al gobierno,
la creación de impuestos para gastos de programas gubernamentales no presupuestados, el cobro de altos intereses por préstamo de dinero, la desviación de dinero del tesoro público para financiar campañas políticas, la usurpación de propiedades privadas, etcétera, etcétera. Probablemente usted puede añadir más situaciones a este punto. La ley entregada a los israelitas contemplaba en su 8º mandamiento la prohibición de robar. Dice simplemente, no hurtarás. Porque este acto perturba el derecho a la propiedad privada, que es un pilar importante en la estabilidad de toda sociedad. El Señor, como dueño absoluto de su creación, ha permitido lo que se conoce como el derecho a la propiedad privada, pero sin anular el propósito de que esta propiedad exista para el bien común. Por esta razón, robar en cualquiera de sus formas es pecado y no tiene parte alguna en el caminar del nuevo hombre en Cristo Jesús. Con otro mandamiento, Pablo muestra hacia dónde debe orientarse la vida del nuevo hombre en contraste con el viejo hombre egocéntrico. Dice así, el que hurtaba no hurte más, y aquí viene este segundo mandamiento, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Dios estableció el trabajo para el hombre desde el Edén. Por favor, necesito que vayamos a ese texto, Génesis capítulo 2, versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Por tanto, el trabajo no es el resultado del pecado, no es malo el trabajo. Hemos sido creados a imagen de Dios para ayudar en su actividad creativa, es decir, para trabajar. Dios nos dio su ejemplo de trabajo durante la creación para que nosotros podamos imitarle y reflejarle. Cuando no somos productivos, no conseguimos vivir a la altura de nuestro llamado, de nuestra vocación como seres humanos. Por otro lado, cuando el Señor entregó la ley a Israel en el Sinaí, el 5.º mandamiento instruye a trabajar. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El nuevo hombre sabe que el Señor obra en, a través y sobre su trabajo para obtener aquello que es verdaderamente significativo y permanente. ¿Qué queremos decir con esto? La gloria de Dios, la propia autorrealización del ser humano y el beneficio para otras personas. El hombre perezoso no ha entendido entonces la santidad del trabajo, así como el que trabaja desmedidamente para enriquecerse, solo él. Asimismo, Pablo no desprestigia el trabajo manual en una sociedad como la suya, donde las altas clases consideraban los trabajos de manufactura propio de esclavos y personas de escasa inteligencia. Por el contrario, Pablo insiste que el producto de nuestra labor debería ser lo que es bueno. La palabra bueno en este versículo connota aquello que es de buena calidad, por medio de un trabajo honrado que glorifique al Señor. Sin importar a qué nos dediquemos diariamente, entonces cada uno de nosotros debemos producir un servicio o un bien de calidad. Y asimismo, cada uno de nosotros tiene a su disposición el mismo tiempo, la misma energía y las mismas habilidades que hemos recibido de Dios para devolverle a Dios gloria con todo lo que hacemos. Por eso es que la Escritura dice que tenemos que hacer con todo lo que trabajamos, dar gloria a Dios, como leímos en el versículo inicial de nuestro servicio. De otro lado, este versículo es una bomba para nuestro pensamiento egocéntrico. Nuestra meta, nos dice el apóstol, no es el disfrute, sino la productividad para que podamos compartir. Leamos. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje,
haciendo con sus manos lo que es bueno, y aquí viene, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nuestra razón de ser no somos nosotros mismos, sino el desarrollo de relaciones personales por medio de nuestra ayuda a otros, sean estos creyentes o no creyentes. Miren lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículos 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando nosotros creemos que los únicos beneficiados del trabajo somos nosotros, caemos en una gran mentira. Si solo perseguimos el dinero y el estatus social con nuestro trabajo, inevitablemente nos vamos a llenar de frustración, con el consiguiente efecto de un cambio de actitud y motivación hacia nuestros empleadores o nuestros empleados o nuestros clientes. Más allá de hacer provisión para las necesidades básicas de la familia, el creyente debe prosperar para poder ayudar a los necesitados. Miren lo que Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 13 y 14, dice: Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, las personas más necesitadas, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Además, el mandato de Pablo en Efesios indica que la iglesia ha de ser capaz de discernir las necesidades de sus miembros y tiene la responsabilidad de ayudar a satisfacerlas. Pero esto es un trabajo de todos, no solamente de unos cuantos en la iglesia. Por eso es que Pablo ha venido enfatizando en los capítulos anteriores la importancia de la unidad. Las necesidades representan aquello que precisa y hace posible la existencia básica del ser humano delante de Dios. Pero se debe satisfacer las necesidades de aquellos que la padecen realmente, no de los que se han acostumbrado a vivir de la caridad. Miren lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice: Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Por lo que la iglesia debe discernir entonces a quienes debe dar su ayuda material. Pero el primer punto de Pablo es que el hombre nuevo trabaja para ayudar a los demás. El segundo punto dice que el hombre nuevo edifica a los demás con su boca. Leamos Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A menudo no nos damos cuenta del poder y excelencia del lenguaje. La comunicación verbal es en sí misma una actividad creativa, puesto que la utilizamos para llevar a cabo tareas. Le decimos a nuestros hijos: ordena tu cuarto, o les decimos: te aconsejo que estudies para tu examen. O bien utilizamos el lenguaje para establecer situaciones. Cuando decimos te perdono por haberme lastimado, estamos creando una vez más la reconciliación. O cuando decimos no voy a pagarte lo que me prestaste, estamos abriendo una brecha. Estamos estableciendo situaciones. Casi todo nuestro lenguaje lleva a cabo cosas. Con las palabras estimulamos y apoyamos, o empequeñecemos y destruimos. Por esa razón,
es que los cristianos debemos ser extremadamente cuidadosos respecto a cómo utilizamos el lenguaje. El punto de Pablo es que con nuestro modo de hablar contaminamos o fortalecemos. Pablo afirmaba tener autoridad para edificar personas, no para destruirlas. Quiero que veamos esto en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, verso 8. Segunda de Corintios 10, 8. Pero permítame leer el texto en la Nueva Versión Internacional, que está un poco más clara aquí que nuestra Reina Valera del año 60. Segunda de Corintios 10, 8. Pablo dice: no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta, autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. Pablo empieza diciendo en su carta a los Efesios que hemos leído que el creyente debe despojarse del lenguaje obsceno. Él dice literalmente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra corrompida se utilizaba en griego para aludir a un pescado o fruta en descomposición, pero en ocasiones describe también a un montón de piedras que se están desmoronando. El sentido figurado implica un lenguaje sucio, malo, inmoral, como los chistes sucios, las groserías, la vulgaridad, las frases o las palabras de doble sentido, las maldiciones, el lenguaje que denigra a otros, por ejemplo. Por tanto, el lenguaje sucio nunca debería proceder de la boca de un cristiano, porque es algo ajeno al carácter de su nueva humanidad. Pero aunque el apóstol esté pensando en el lenguaje obsceno, la preocupación que expresa por edificar en la frase siguiente de este mismo versículo sugiere que alude más bien a un lenguaje destructivo. Por lo cual, también debemos evitar aquella conversación que agravia a los demás por sus rasgos físicos, su inhabilidad en alguna área, su dificultad para aprender, su debilidad emocional o su posición socioeconómica. Por el contrario, el lenguaje del nuevo hombre debe servir para instruir, animar, desafiar, motivar, consolar, confortar o entusiasmar. Miren lo que dice el apóstol Pablo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Todas las cosas que hablamos deben ser apropiadas, contribuyendo así con el crecimiento o desarrollo de nuestros oyentes. Esto implica que procuremos decir aquello que se ajusta a la necesidad particular de cada persona con la que conversamos, con el objetivo de buscar su madurez espiritual, emocional o aún su sanidad física. Entonces, debemos abocarnos al aprendizaje de escuchar a nuestros interlocutores y de ese modo hablarles con palabras apropiadas, o como dice el libro de Proverbios, con palabras de sabiduría. Quiero leerle un par de proverbios para que entendamos esto. Proverbios 15:13 dice, o 15:11, perdón, 15:11. Es 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Note esa última parte, la palabra a su tiempo, cuán buena es. O sea, la palabra apropiada es de mucha edificación. Y el capítulo 25, estaba confundiendo de números, 25:11 dice así: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Es la palabra dicha como conviene. Está hablando de un objeto maravilloso, de un adorno de oro y plata. Así son las palabras que son dichas en el momento oportuno y de la manera oportuna. Por más
ciertas o verdaderas que sean estas palabras, tenemos que ser sabios para saber comunicarlas. Pero el apóstol agrega que nuestro lenguaje debería exponer la gracia que hemos recibido. Dice una vez más, verso 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y aquí viene, a fin de dar gracia a los oyentes. Recibimos gracia de Dios para la salvación, lo aprendimos en los 2 primeros capítulos. Hemos recibido la gracia de Dios para el ministerio, lo aprendimos en los capítulos 3 y 4. Por tanto, tenemos que extender la gracia de Dios a los demás. A eso se está refiriendo Pablo, pero ahora con nuestro lenguaje. Si los cristianos tuviéramos más tino a la hora de explicar nuestra fe a los inconversos, tal vez más de ellos estarían interesados en escucharnos. Quiero simplemente mostrarles un versículo en cómo la gente se quedaba asombrada al escuchar al Señor Jesucristo hablar. Lucas capítulo 4, verso 22 dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Somos salvos por la gracia y somos sustentados en la gracia del Señor. Por lo tanto, debemos hablar de su gracia a los demás. Por otro lado, Pablo añade un concepto interesante a este punto de la carta a los Efesios al escribir una carta a los Colosenses. Quiero que leamos Colosenses capítulo 4, verso 6. Dice, Colosenses 4, 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal, como ustedes saben, es un condimento que preserva y ayuda a retardar la descomposición de los alimentos. Entonces, nuestras palabras llenas de gracia, en medio de una charla coloquial, ayudan a retardar la descomposición moral y espiritual en el mundo que nos rodea. Muchas veces esas palabras llenas de gracia ponen freno a la boca de los incrédulos en una conversación familiar. Amados hermanos, como conclusión, tenemos que entender que la conciencia de nuestras relaciones personales con Dios y con otras personas es la clave para rechazar la vida del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ninguno de estos 2 mandamientos que hemos aprendido el día de hoy pueden seguirse mientras el interés principal seamos nosotros mismos. Solo cuando nuestra atención se traslada a algo mayor que nosotros mismos, es decir, el Señor y nuestro prójimo, es que podemos recién escapar de la esclavitud del egoísmo. Si somos conscientes de que en Cristo hemos experimentado el ser despojados del viejo hombre y el ser vestidos del nuevo, por tanto implica que somos nuevas criaturas, entonces el servicio al yo, al ego, se anula, se trunca, se paraliza. De igual modo, la conciencia de nuestra unidad con otros miembros del cuerpo de Cristo no permitirá que los ignoremos o que los tratemos de una manera inapropiada. No les robaremos ni les hablaremos mal. Recuerde, si rebajamos a otros miembros de la iglesia, también nosotros mismos nos rebajamos. En cambio, si hacemos que progresen espiritualmente o materialmente, también nosotros progresaremos junto con ellos. Amados, que el Señor nos ayude a cumplir su voluntad expresada en estos mandamientos. ¿Oramos? Padre, parte de nuestra cultura es el lenguaje obsceno y el robar de muchas maneras. Pero tú nos dices esta mañana que puesto que somos nuevas criaturas, puesto que estamos renovando nuestro entendimiento, que hemos sido despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre, tú nos ordenas que ya no debemos robar más, sino que debemos trabajar honradamente para compartir con aquellos que no tienen. Y nos dice, Señor, que de nuestras bocas no deben salir palabras corrompidas, sino aquellas que son suficientes y necesarias para edificar, para hacer crecer,
para el desarrollo emocional y espiritual de las personas. Padre, ayúdanos. Confesamos que muchas veces nuestras palabras lastiman a otros. Perdónanos por eso, pero síguenos transformando y permítenos seguir siendo un testimonio fuerte y potente aquí en medio de esta ciudad de Tacna para otras personas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bendiciones. Como siempre, agradecidos por acompañarnos hasta el final. Queremos recordarles que estamos organizando un evento para la familia. Es un congreso para las familias que hemos llamado Familias Puestas a Prueba. Así que les esperamos este viernes 25 y 26 y 27 a las 8 de la noche para que usted pueda conectarse. Si usted quiere participar de estos eventos, por favor comuníquese con el número telefónico, porque allí usted va a poder inscribirse a través de una pequeña aplicación. Así que esperamos contar con su presencia. Y hermanos, no olviden que este evento es para las dos sedes de nuestra iglesia, la del Cercado y nuestra iglesia en Gregorio Albarracín. Dios mediante, nos veremos la próxima semana. Y una vez más, si este mensaje le ha sido útil o cree que va a ser útil para una u otra persona, compártalo por favor. Bendiciones.